Muchísimas gracias por todos los datos, Belén, que estés bien. Chao. Bueno, y de los asados vamos a cambiar radicalmente de tema porque ayer el gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley corta que busca aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos mensuales, y anteponiéndose a las críticas, el gobierno aseguró que esta iniciativa no busca impedir el cuarto retiro de fondos previsionales. Queremos conversar sobre ambos proyectos. Para eso vamos a tomar contacto con la presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Senadora, usted calificó esta ley corta como extremadamente corta. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno entiende que hay una urgencia por mejorar siempre las pensiones, más aún fortalecer el pilar solidario, como ha dicho la presidenta de la Comisión de Trabajo, Carolina Goich, y eso obviamente nadie lo puede negar. Esto mejora lo que ya hizo la presidenta Bachelet desde el punto de vista del monto del beneficio y desde el punto de vista del universo, que es lo que habíamos estado conversando con el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda. Pero no se aprovecha la oportunidad de abordar temas que estábamos conversando con ellos, que seguimos conversando, por cierto. Estamos recibiendo hoy día, hace pocos minutos atrás, me avisaba una de las asesoras de la Superintendencia de Pensiones que tenían lista la información que habíamos pedido hace pocos días atrás para complementar el resto de información. No profundiza en el tema de tablas de mortalidad, ni tampoco en la tasa de interés técnico, ni tampoco en algo que viene pidiendo la senadora Goich en orden a tener el aporte para los hijos nacidos vivos, la famosa ley de la marraqueta. Entonces, creemos que le falta audacia al gobierno y debiéramos aprovechar esta ley corta, que es corta, para incluir esos temas que mejorarían la pensión, no solo de los que reciben pensión básica solidaria, sino que también pensión en el sistema de pensiones de nuestro país. Ahora, conociendo al presidente, senadora, ¿usted cree que se guarda esos elementos para una negociación posterior? Mira, si esa es la lógica, bienvenido sea, porque es parte, ¿no es cierto?, entonces del juego del debate parlamentario. Si el presidente se está guardando estos temas para la discusión en el Senado, bienvenido sea, porque significa que vamos a mejorar e impactar en las pensiones de todas y de todos, y no solamente de quienes reciban pensión básica solidaria. Porque bajo ese supuesto, senadora, no habría impedimento para poder votar, aunque sea una ley corta, porque recordemos que el presidente Sebastián Piñera, cuando fue electo, él prometió una reforma a las pensiones. Hoy día se va a quedar sin reforma, solamente tiene esta posibilidad. Lo que pretendía pasar como legado va a ser solamente una ley corta, por lo tanto, ni siquiera eso sería un fracaso estrepitoso. A ver, yo creo que mejorar el pilar solidario es algo a lo que no nos podemos negar, pero si no aprovecha el presidente de meter modificaciones a estos temas que venimos planteando hace tanto tiempo, la verdad es que es no tocar nada de lo que se ha criticado duramente. El tema de las tablas de mortalidad es algo que hemos ido estudiando, que hemos entregado cifras, que además las posiciones a partir de los antecedentes que el gobierno nos ha ido entregando a solicitud nuestra, se va acercando desde el punto de vista del impacto y el costo. Y por lo tanto, si al menos el presidente se abriera no solo a la ley corta, que lo dijimos además, Matilde, y tú te acordarás, hace 2 meses por lo menos atrás, que era el camino frente a una reforma de pensiones que ya no llegaba por tiempo. Si el presidente se abriera a estos otros temas, entonces estaría tocando parte del sistema que no ha funcionado bien y que tiene problemas en su lógica que afectan finalmente a los ahorrantes, a los trabajadores y a los pensionados. Bueno, vamos a ver si también eso es parte de la negociación, porque el presidente, claro, tiene este proyecto con el que cuando lo presenta dice que con esto no se pretende terminar con el cuarto retiro, que no es una alternativa al cuarto retiro, porque ahí pudiera tener problemas, sino que corre por separado. Lo otro respecto a este mismo proyecto, senadora, es que no se especifica cómo se va a financiar. Dice que se va a financiar a través de la eliminación de exenciones, pero no se plantea cuáles. ¿Ustedes tienen algún detalle mayor? No tenemos el detalle de lo que finalmente el gobierno va a presentar. Sí, en las conversaciones que habíamos tenido sobre esta ley corta, porque lo estábamos conversando efectivamente en la Comisión de Hacienda, se habían enunciado algunas cosas, pero no habíamos profundizado. Y esperamos obviamente conocerlas
una vez que las ingresen a la Cámara de Diputados o al Senado. Entendemos que va a ser todo esto por la Cámara de Diputados. El gobierno esta ley la tenía bastante avanzada con la exministra del Trabajo, María José Saldívar. ¿Usted cree que el gobierno perdió una oportunidad en ese momento? Yo creo que lamentablemente no logramos llegar a acuerdo en la Comisión de Trabajo del Senado, donde nuestros colegas fueron muy claros respecto de qué cosas había que abordar en el proyecto de ley, y producto de ello se había rechazado todo eso, todas las propuestas del Ejecutivo, porque no se había alcanzado el acuerdo. Así que la verdad es que más allá del esfuerzo que hizo la exministra Saldívar, no se había logrado consensuar una postura y una mirada común de cómo tenía que avanzar el tema de pensiones en nuestro país. Y por eso estábamos enfrascados en la revisión de esta ley corta. Bueno, faltan cosas entonces por definir, senadora. Vamos a revisar lo que ha pasado con el tema del cuarto retiro, porque se va a seguir discutiendo, se están sumando nuevos votos del oficialismo a este cuarto retiro y probablemente pudiera llegar al Senado, lo que me parece que ustedes no esperaban y tampoco esperaba el gobierno. ¿Qué le parece que a medida que se acercan las elecciones cada vez más se van cambiando las opiniones de los parlamentarios y lo van a apoyar? Mira, yo creo que tenemos que esperar en el Senado a ver qué va a resolver la Cámara de Diputados. Yo ya lo he dicho, el problema de las pensiones no lo vamos a arreglar con un cuarto retiro ni con un quinto retiro. El problema de las pensiones requiere una mirada audaz y por eso estábamos pidiendo que el gobierno revisara el tema de las tablas de mortalidad, revisara la tasa de interés técnico del retiro programado, y se niega a hacerlo. Y obviamente los retiros lo que hacen es finalmente establecer que mucha gente en nuestro país no va a tener una base sobre la cual aplicar ningún sistema de pensión, acceder eventualmente a una pensión básica solidaria, pero a un sistema sólido, robusto, que dé cuenta del esfuerzo de la vida, con los retiros no va a ser posible. ¿Y por qué? Porque está en tela de juicio el sistema, porque las pensiones no han dado cuenta de un buen sistema y porque precisamente al Senado, ¿cuán difícil va a ser para la oposición, que en la sala va a votar eventualmente a favor, votar en contra? Yo creo que tenemos que pensar en cada una de las leyes que tenemos al frente, tenemos que pensar en los efectos que provocan en las personas. Y eso es algo que yo supongo los parlamentarios, los diputados, mis colegas diputados están revisando, y por eso no es una decisión ni una discusión fácil. Pero vamos a esperar a ver qué deciden ellos y si esto nos llega o no al debate legislativo. Creo que las implicancias y los efectos no los pueden terminar pagando las personas más sencillas de nuestro país. ¿Y no se abriría la discusión o a una eventual aprobación bajo ningún escenario? Porque también ahora se están viendo las posibilidades de añadir, que no sea un retiro fácil, sino que añadir ciertas condiciones, como ha planteado el candidato Boric. Si eso se llegara a aprobar en esas condiciones, ¿usted estaría dispuesta a revisar su decisión? Yo no he tomado decisión, yo lo que he dicho es que los efectos finalmente los pagan las personas más sencillas de nuestro país, y obviamente estamos atentos a lo que decían los diputados y diputadas y cuáles son las condiciones, los marcos dentro de los cuales se pudiera eventualmente aprobar, y obviamente siempre estamos dispuestos a revisar lo que nuestros colegas diputados y diputadas hacen, porque finalmente nos toca a nosotros como Cámara Revisora, o al revés, en el caso de ellos, si nosotros hemos impulsado un proyecto acá, ver el proyecto y evaluarlo en su minuto. Ahora, senadora, entonces usted definitivamente no tiene todavía la decisión tomada. Yo entendía que usted se oponía al cuarto retiro. Yo lo que he dicho es que es un proyecto que no resuelve los problemas en nuestro país, que hay un número muy importante de personas que ya no tienen nada que retirar, que el número de personas que van a retirar menos de un IFE o menos de 100.000 pesos es altísimo, y que por lo tanto las consecuencias de seguir en esa línea en que le pedimos a hombres y mujeres de nuestro país que hagan el esfuerzo con sus recursos, ya en un cuarto retiro la verdad es que tiene cada vez menos impacto. Y los impactos para las personas más necesitadas son altos desde el punto de vista de lo que significa en créditos, en costo de vida, etcétera, y por eso estamos muy atentos a lo que
analizan y resuelven los diputados. Y si tú me dices que el candidato Boric está planteando una serie de condicionantes, bueno, significa que se están abriendo a ver qué es lo que significa esto y cuál es el mecanismo o el camino más adecuado para impactar de menor manera. Por lo tanto, un sí o un no todavía no lo tiene decidido. Vamos a esperar, insisto, no es una medida que resuelva problemas y estamos, o resuelva los problemas que hoy día tenemos, y estamos a la espera de lo que resuelva la Cámara de Diputados. Senadora, durante esta semana y durante la semana pasada, en distintos ámbitos municipales, en el tema del CERVEL, de las candidaturas, conocimos fraudes o eventuales fraudes en el caso de los municipios, pero durante este fin de semana conocimos el caso de Rodrigo Rojas Bade, que mintió para llegar al cargo que hoy ostenta. ¿Qué le parece que debiera ocurrir con ese caso, considerando que hay un daño a la fe pública tremendo y eventualmente un daño a la convención? Mira, yo lo dije ayer muy temprano, creo que es una situación más que lamentable. Tú bien lo dices, se afecta a la fe pública, se afecta a la ciudadanía que confió en una persona que hizo campaña, usó el argumento de la enfermedad, afecta a quienes padecen de esta enfermedad que es terrible. Llevamos años, muchos años trabajando una ley del cáncer para que tengan protección, y que alguien juegue con eso o que lo use en beneficio para beneficiarse electoralmente nos parece de verdad impresentable. Hoy día, lamentablemente, las normas que rigen a los constituyentes y también a los parlamentarios dicen relación con que hay ciertas causales súper específicas y determinadas para cesar en el cargo. Y aquí solo podría eventualmente caber una inhabilidad por incompatibilidad de la salud, pero es algo que tendría que determinarse. Más allá de eso, creo que es absolutamente reprochable. Si hay algo que la misma ciudadanía, esta ciudadanía que nos pedía tener una nueva constitución, exigía, era transparencia, ética, respeto a los principios, respeto a las personas. Y aquí claramente se jugó con todo eso. Y eso le hace mal, obviamente, no solo a la política, sino que también a esta institución que costó tanto instalar. Y eso, obviamente, es un tema que tenemos que todos analizar. Lo mismo que nos pasa con, ¿no es cierto?, los alcaldes. Y los casos que hemos conocido estos días. Nosotros tenemos casos en nuestra región que obviamente nos llaman a la reflexión permanente. Y aquí los que estamos en la actividad pública, en la actividad política, tenemos que tener los más altos estándares. ¿Pero debiera seguir sentado en la convención Rodrigo Rojas? El problema es que no hay norma que exija o que permita que no esté sentado. No sé si me explico. Sí. No hay una norma que diga que tiene que dejar el cargo, más allá de las consideraciones éticas, morales y de reproche, ¿no es cierto? Entonces, es una situación que, sin lugar a duda, amerita una revisión, no solo para él, sino que para todos los cargos. ¿Cuántas veces hemos visto alcaldes que, pese a, o parlamentarios que, pese a toda la comprobación de hechos, al final no tienen una sanción que los saque del cargo? Y con eso lo único que se hace es acentuar la fe pública, la confianza en las autoridades. Ahora, ¿esto debiera, senadora, quedar resuelto por la misma convención o a través del Congreso se pudiera presentar un proyecto que pudiera ser de una tramitación rápida para resolverlo? No tiene facultades la convención para resolverlo. Ellos se rigen por las normas que rigen a los parlamentarios y, por lo tanto, lo que podría buscarse es la vía legislativa y la tramitación, como bien dices tú, expedita en el Parlamento. Esa sería una posibilidad. Claro que es difícil someter a alguien a un reglamento ex post después de que se comete la falta, ¿o no? Claro, hay leyes retroactivas, ya existen las leyes retroactivas. No es lo común y tiene que ser una mención expresa. Por lo general, lo que sí existe son las normas indubio pro reo, vale decir, todas aquellas normas que benefician al culpable, claro, se le aplican, sin necesidad de la norma expresa de la retroactividad. En este caso tendría que ser una norma expresa desde el punto de vista de la aplicación para este caso.
pero obviamente hoy día no existe la norma, no hay una posibilidad, tal como está hoy día nuestra legislación, de que él deje el cargo, salvo que se declare que su salud es incompatible con